Comienzo a este micro que hace el ingeniero Castañino, Leonardo Castañino, que nos habla todos los martes y todos los viernes de historia argentina. Y hoy nos trajo un tema que está un poco devaluado últimamente. Sí, la dignidad nacional. Yo voy a hablar un poquito de la dignidad que hubo. Buscó y encontró algo de dignidad nacional. No, incluso el capítulo del libro se llama La dignidad nacional. ¿De qué libro estamos hablando antes de avanzar? El libro Juan Manuel de Rosas, La ley y el orden. Perfecto. ¿Qué pasó? Después de cuando se hizo la intervención anglo-francesa contra el Río de la Plata, que pedían la libertad de los ríos, la libertad de navegación de los ríos interiores, etcétera, después de la vuelta obligado y bueno, mandaron a un mediador que se llamaba Tomás Samuel Wood. Me asustó. Pollack no se llamaba. Se llamaba Tomás Samuel Wood. Y habían hecho un arreglo con Rosas, porque ¿qué pasó? En la banda oriental el presidente, y incluso reconocido por Rosas, era Oribe, que estaba, digamos, apoyado por auxiliares de Rosas en pero respetando la presidencia de Oribe. O sea que era la Confederación y de la banda oriental eran aliados, digamos, y estaban en contra de la intervención anglo-francesa. Cuando viene Tomás Wood, hizo un arreglo entre Rosas, Oribe, y habían reconocido, había varias cláusulas, que una era, por ejemplo, que la Confederación tenía absoluto derecho y soberanía sobre el río Paraguay, sobre el río Paraná. Uruguay y la Confederación tenían jurisdicción sobre el río de la Plata y sobre el Uruguay en las partes que le correspondía a cada uno. Correcto. A su vez, otra de las cláusulas era, por ejemplo, que tenía que devolverle ciertos prejuicios que le había causado, y además saludar al pabellón nacional con 20 cañonazos por parte de la flota. Eso es lo que él arregló con Tomás Samuel Wood. Ahora, ¿qué pasa? Después terminó la misión, firmaron todos los papeles y se fueron. Y eso tenía que avalarlo el gobierno británico. Entonces el gobierno británico manda otra misión que estaba formada por Guden y Walewski, Walewski era francés. Entonces, bueno, sí, se juntan con Rosas, le dicen que están de acuerdo, pero que habría que darle una forma, un lenguaje diplomático al acuerdo y patapín, patán. En realidad lo que querían era cambiar, digamos, el espíritu del escrito de lo que habían firmado. Entonces no llegan a ningún acuerdo. Después mandan otra misión, o sea, rechazada esa, viene otra misión que era Gore Gros, era también un inglés y un francés. Y lo mismo, tratan, digamos, de llevar agua para su mujer. Claro, incluso hasta meter púa, ¿viste? Se tratan de hacer un arreglo con Oribe por un lado y con Rosas por el otro, y ninguno de los dos aceptaba, quería que se haga en conjunto, etcétera. O sea que no llegan a nada con eso. Entonces, ¿qué pasó? Inglaterra manda a un nuevo agente consular, ya no mediador, un nuevo agente consular, y lo mandan incluso para que le apruebe el exequatur, se dice técnicamente, pero vendría a ser como un diploma para poder actuar como agente consular. Exactamente, le daba la patente para la patente, era la patente, sí, esa es la palabra. Bueno, desembarca y le pide a Arana, o a Rosas a través de Felipe Arana, le pide que le autorice esa patente. Entonces, Rosas no estaba de acuerdo, porque Rosas, que decía,
que no se había cumplido ninguno de las cláusulas que se había pactado en el acuerdo con Hood, y que además de eso no estaba de acuerdo con que quieran tratar por un lado con Oribe y con él por otro lado. Entonces le hace contestar a Felipe Arana, le hace contestar con la siguiente carta. Dice: el infrascripto, esta la escribe Arana, ¿no? El infrascripto ha puesto en conocimiento del excelentísimo señor gobernador la nota de usted, fecha del 6 de corriente. Impuesta de ella, el excelentísimo señor gobernador ha ordenado al infrascripto contestar a usted lo siguiente. Grato habría sido al gobierno de la Confederación conceder el exequatur de la patente que acredita a usted en el carácter de cónsul de Su Majestad Británica en la República, pero siente que la situación actual de esta, con relación al gobierno de Su Majestad Británica, no le permite llenar sus deseos, teniendo como tiene que atender primordialmente a las exigencias de la dignidad nacional. Usted sabe que las diferencias entre las repúblicas de Plata, la Inglaterra y la Francia, provenientes de la injusta intervención anglo-francesa, se hallan aún subsistentes sin haberse dado aquellas satisfacciones y reparaciones por las inferidas ofensas que les ha inferido. El infrascripto, al devolver a usted la patente, se place en asegurarle que la enunciada resolución del gobierno en nada afecta a la apreciable persona de usted, porque ella solo es la consecuencia natural de la situación expresada. Dios guarde a usted muchos años, Felipe Arana. O sea que lo cortés no quita lo valiente, porque todo muy lindo, pero viste, no le dio. Pero marche preso. Pero marche preso, no le dio lo. Entonces, después ahí el nuevo pretendido cónsul, que también se llamaba Hood, pero Martín Hood, pide un permiso para retirarse y le extienden un pasaporte, digamos, para que se pueda retirar. Pero Arana le informa a Moreno, que era el representante de la Confederación en Inglaterra, le manda un escrito informándole en qué había quedado todo este asunto. Y en una parte le dice, en una parte de la nota, que es muy extensa, o sea, le dice que no le habían aceptado al nuevo cónsul la patente, etcétera, y en una parte le dice: la intervención anglo-francesa y los actos hostiles que ella ha ejercido en ambas riberas del Plata aún exigen sin satisfacción ni reparaciones. Si las fuerzas navales de Su Majestad Británica desde el año anterior han levantado el bloqueo que había puesto en sus costas, la misión de los excelentísimos señores ministros, caballeros Gore Gros y Barón Gros, tan ofensiva de parte de los gobiernos de Francia e Inglaterra a estas repúblicas, en su forma, en sus términos y en su objeto, ha proseguido la intervención reagravando las ofensas inferidas a estas repúblicas. Y así se halla, aún sin arreglarse, la convención pública solemne de paz sobre las bases Wood, y modificaciones con que la admitieron los gobiernos de la República del Plata, acordadas para restablecerse las relaciones de amistad. En tal estado, el excelentísimo señor gobernador ordena a usted que en una nota oficial al excelentísimo ministro de Negocios Extranjeros de Su Majestad Británica le haga presente estas observaciones, en que funda el gobierno argentino el aplazamiento que le ha sido sensible, pero indispensable hacer, del reconocimiento al señor Wood como cónsul de Su Majestad Británica en la Confederación. Dios guarde usted muchos años, Felipe Arana. Esto desmiente un poco uno de los clichés de los unitarios, de que Rosas actuaba siempre a favor de los ingleses. Acá está, viste, él le respetó los pactos anteriores, todo, pero no retrocedía ni un tranco de pollo. Y lo otro que se le... O sea, Rosas actuaba en favor de la ley. En favor de la ley. De ahí viene un poco el título de mi libro, la ley y el orden. Eso es lo que él siempre respetó. Si había convenios anteriores, los respetó, pero la ley.
Y lo otro que siempre se le echó en cara a Rosas, que yo ya lo expliqué en algún programa, es el hecho de que las Malvinas, dice, cuando tomaron las Malvinas no hizo nada. Rosas no estaba en el gobierno. Que quiso vender las Malvinas, bueno, yo ya expliqué que se le había dicho a Moreno, usted ofrézcaselas como cosa suya, entonces si ellos aceptan comprarla, queda demostrado que son mías, que son nuestras, digamos. Y después le rechazamos, no aceptamos, pero queda demostrado que son nuestras. Y después lo otro que dicen los unitarios... Cuando se apoderan los ingleses de las Islas Malvinas, él estaba haciendo la campaña al desierto. Claro, él estaba en la campaña del desierto. Fue entre el primero y segundo gobierno. Uh-huh. Lo otro que dice es que no las reclamó, y no es cierto, los reclamó incluso hasta en los colegios, yo ya leí la vez pasada una frase, y además está incluso reconocido por los mismos unitarios que lo reclamaban. Yo ahora voy a leer un párrafo que viene a raíz de esto que leí recién de que le había rechazado el cónsul, todo. Entonces, un unitario que se llamaba Lamas, desde Herrera y Oves, que estaban en Montevideo, entonces le comenta que le había rechazado el cónsul y que incluso sentía una cierta satisfacción lo que había hecho Rosas con los ingleses, porque era como una especie de venganza, como que sentía una satisfacción por la actitud rígida de Rosas. Y habla de las Malvinas. Yo voy a leer el párrafo completo. Dice así, le escribe uno que era unitario de Montevideo, Herrera y Oves, en carta a Lamas, el 22 de julio de 1848, cuando le anunciaba la llegada a Montevideo del agente británico que Rosas había rechazado. Y dice así la carta. Wood vino en el Harpy con su familia. Rosas, como usted ya sabrá, no lo quiso recibir mientras no reciba satisfacciones. Sus reclamaciones reducidas a dinero importan más de 5 millones de duros, sin contar las exigencias que ha deducido recientemente por el guano que se ha extraído violentamente en las costas del sur, que pertenecen a la Confederación. Entre las satisfacciones que pide está la devolución de las Malvinas, para que el gobierno inglés acabe de mandar un gobernador que ha estado en esta ciudad. Esto lo tengo casi directamente del mismo Wood. ¿Qué cree usted que hará Inglaterra? El caso es un poco apurado. Yo no he podido menos que gozar sinceramente al ver tan merecida humillación puesta en práctica con tanta audacia como desprecio. Esto, lo acabo de leer de mi libro, está también en el libro de Irasusta, Vida Política de Juan Manuel de Rosas, en el tomo 7. Uh-huh. Uno de los primeros revisionistas, claro, de Irasusta. Y a su vez está sacado de las cartas de Geli Oves, Correspondencia, tomo 1, página 165. O sea que en este pequeño párrafo de Geli Oves es la confesión de un unitario, precisamente, que dice que uno de los reclamos, además del reclamo monetario, etcétera, uno de los reclamos era la devolución de las Islas Malvinas, hecha por Rosas. Uh-huh. O sea que se derriba otro mito más. Otro más, sí, que eso a mí muchas veces me lo han discutido y hay varias cosas, varios argumentos que rompen ese mito de que quiso entregar las Malvinas. Muy bien, entonces damos por terminado el micro de historia argentina. Muy bien, después a lo mejor le pedimos alguna otra participación.